Muy buenas tardes. El día de hoy voy a estar entrevistando al escritor guatemalteco Carlos Gerardo González. Antes de comenzar la entrevista, voy a leer una pequeña semblanza de su biografía. Carlos Gerardo González Orellana, 1987. Es un poeta y escritor guatemalteco, originario del Jícaro, El Progreso. Su obra se inscribe en la poesía contemporánea centroamericana y se caracteriza por una reflexión sobre la memoria, la política y la experiencia del sujeto en su contexto social. Es autor de libros como Música Rara, 2015, Genealogía, 2017, Interperie, 2019, entre otros. Ha sido reconocido con el Premio Centroamericano de Poesía Ipso Facto 2017 y el Premio Hispanoamericano de Poesía 2019, lo que lo ha consolidado su proyección en el ámbito literario regional. Su trabajo ha sido publicado en distintos países y forma parte de diversas antologías. Además de su labor creativa, ha desarrollado una trayectoria académica vinculada a la literatura y la filosofía. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Universidad de Tulane, donde también se desempeña como docente, mientras continúa escribiendo y reflexionando sobre la producción cultural centroamericana. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué Está tal, bien, no te Catherine? preocupes. Pues gracias primero por la consideración para hacer esta entrevista. Me da mucho gusto saludarte y verte de nuevo y sobre todo recibir noticias de la Facultad de Humanidades, de la USAC, donde también estudié la licenciatura en Letras. Entonces es un espacio al que le guardo mucho cariño y me alegra saber que ahora estás ahí eh, también estudiando para tener tu título de licenciatura. Ay, gracias, Carlos. Aquí estamos haciendo el intento, como ya te decía, ¿verdad? ¿No? Estamos todavía en el camino. Pero Ujú. bueno, como vamos a hablar de ti, y aquí tengo una pequeña colección de tus libros. Tengo Wow. es como, bueno, este es con el que te conocí, el de genealogía. No es el Ajá, primero, ¿verdad? El primero es música rara, pero este es el primerito con el que te conocí. Este es el que le sigue, ¿verdad? Cronológicamente está este, y esta que es no, la última no la tengo, pero tengo esta ya, edición. ajá, ajá. Y la otra el otro tuyo es un libro digital, ¿verdad? Sí, hay uno que es una plaquette que salió digital con la editorial BGR en España, que son nada más 10 poemas y se llama Habitar las Ah, Islas. Y además de esa está como la que sacó la USAC, que salió junto con otros 4 poemarios, otros 3 poemarios, ¿mm? que es la de, ay, se me ve el nombre, eh, La Hoguera Invisible. Ajá, esa no la he escuchado. sí, ajá. Sí, ese está publicado con un libro que ahí también publicó Marian Godínez, Marco Valerio Reyes Ah, ya. y Arturo Monroy. Ajá, Ah, bueno, cuando tenga la oportunidad voy a ver cuál es ese, porque ese sí no sé cuál ajá. será. Ese es el primerito, ¿verdad? El primerito que lo conocí, Ujú. valga la aclaración. Entonces, me gustaría que nos contabas un poquito, hablando de este libro y también el otro que publicaste con Alambique, ¿cómo fue que inició tu camino a la escritura? Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Pues fíjate que creo que empezó mucho antes de empezar a publicar, digamos, ajá, creo que fue un proceso bastante largo previo, digamos, antes de sacar el primer libro. Eh, Y pienso que empezó como, sobre todo con el fenómeno de migración, de la migración interna, digamos, del Jícaro hacia la ciudad capital. Eh, Siempre me había gustado antes, cuando vivía en el Jícaro, me gustaba mucho leer y seguramente también escribía algunas cosas, digamos, como tenía como ese gusto, esa sensibilidad, digamos, por la literatura. Pero creo que la migración me puso en una situación en la que la literatura fue muy importante en mi vida, digamos, como
como fue una forma de acceder de cierta manera, hasta algún tipo de dignidad, digamos, suena raro, pero era como yo lo miraba entonces, o como sin saberlo yo lo sentía. Y, ajá, y luego pues ese espacio, ese espacio que fue como un espacio seguro, digamos, porque el proceso de migración, eh, sobre todo cuando es de un pueblo muy pequeño como era el Jícaro y como de alguna manera sigue haciéndolo hacia la ciudad, digamos que no, nunca había vivido en la ciudad, y sobre todo al espacio de la ciudad al que llegué, pues fue un proceso bastante violento, digamos, hasta cierto punto. Entonces, pues ahí la literatura funcionó un poco como un espacio seguro, digamos, que después se convirtió en un espacio seguro en la vida, digamos, no solo para el proceso de migración, sino como en general. Entonces, pues ahí me quedé como leyendo mucho y escribiendo poco, digamos. Me acuerdo que todavía estando en el colegio, cuando era adolescente, tenía como 15 tal vez o 16 años, fue que me integré por primera vez a un grupo de poetas que nos reuníamos ahí en el parque, en el Teatro Miguel Ángel Asturias, cada 2 domingos, una cosa así. Y bueno, algunas amistades de ese grupo, pues la mayoría ya no las tengo, pero algunas sí las he vuelto a ver después de ese tiempo. Pero creo que fue ahí como cuando empecé más, ajá, como a configurar esta identidad basada en la escritura, digamos, o ajá, configurar una identidad a partir de la escritura. Creo que eso fue lo que funcionó, entre ¿Y qué otras cosas, leías? ¿verdad? Eh, ¿Qué leías en ese entonces cuando, en tu adolescencia, cuando te juntabas y con tus amigos y todo, con los poetas? pues es difícil recordarme, pero me acuerdo que fue importante leer, bueno, tenía como dos, a lo mejor sí tenía como dos intereses, digamos, o varios, tenía muchos intereses, pero me recuerdo mucho que leí, por ejemplo, mucha novela, como leí las novelas de Gabriel García Márquez, que en ese momento me gustaban. También leía como esos escritores, como con los, de alguna manera son los escritores con los que uno comienza, digamos, a leer poesía, digamos, o por lo menos en mi caso fue así, digamos, que coincide con muchos otros casos. Entonces leía, por ejemplo, a Pablo Neruda, a Rubén Darío, también leí como a estos poetas que son muy acordes como a esa edad, digamos, como a Rimbaud, digamos, por ejemplo, que es un autor que en ese momento me hacía eh, como mucho sentido y que, bueno, de alguna manera lo sigue haciendo. Pero sí son esos escritores que le hablan mucho, digamos, como a esas inquietudes o a esas búsquedas que se relacionan con una juventud temprano, con la adolescencia. Eh, y también recuerdo que leía a poetas, sobre todo de Guatemala, digamos, que también era como algo que fui conociendo a lo mejor después, como cuando tenía 14 o 15, pero que leía, por ejemplo, me encontré en algún momento con algún libro de Julio Fausto Aguilera, por ejemplo, o de, o de Isabel de los Ángeles Rano, o de Francisco Morales Santos, digamos, estos poetas de alguna manera son los poetas que configuraron, digamos, una modernidad de la poesía en Guatemala y que estaban muy presentes en ese momento, digamos, a principios de los 2000, o René Castillo, digamos, que también era como esta inquietud es un poeta, digamos, que escribió muchos poemas sobre esta construcción, esta necesidad de construir un nacionalismo diferente, digamos, al nacionalismo que está en ese momento, del que recién estábamos saliendo, ¿verdad? En ese momento. Eh, ¿Qué más? Bueno, sí, recuerdo, creo que todavía no leía a Cardosa digamos, antes de graduarme del colegio. A Cardosa creo que lo conocí hasta después, o tal vez sí leí algunos poemas que en ese entonces me parecían extraños, ajá, como los poemas de Luna Park, digamos, que me gustaban, pero me gustaban sin la posibilidad de comprender el valor que realmente tienen, digamos, como los poemas de Girondo también, por ejemplo, fueron importantes.
de Ujú. Oliverio Girondo, ¿verdad? Este poeta argentino, o de, sí, junto con Girondo creo que conocía, en ese momento conocía a Cardosa y a César Vallejo, digamos que son poetas enormes, ¿verdad? Que uno los conoce en ese momento, aunque en ese momento, pues justo, digamos, como que los lees sin tener como la posibilidad de comprender su importancia, digamos, como lo que le están haciendo al idioma, digamos, Ujú. o cómo cambia el idioma después de ellos, ¿verdad? Ujú. Cómo tensan las cuerdas del idioma. Pues sí leíste bastante, digamos, a los 15 años ya tenías una reserva y un acervo de varios escritores, incluso escritores que uno, como estudiante de licenciatura, uno viene a conocer ya mucho después, ¿verdad? No los conoce uno de primera entrada, por lo menos no en la adolescencia, no digamos poesía guatemalteca, ¿verdad? Ujú. Sí, pues en ese sentido fui muy afortunado, digamos que recibía muchos estímulos también, digamos, de parte de mi familia, de mi mamá sobre todo, digamos que también es una buena lectora. Últimamente, pues no tanto, pero sigue leyendo con bastante hábito, digamos. Y también de la familia a la que llegué, que también tenían como una biblioteca bastante grande, Ah, qué digamos. Ajá, interesante. entonces ahí tenían textos, por ejemplo, recuerdo esta colección de donde había libros de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, que son, o Julio Verne, digamos, que son como textos Ujú. tan emocionantes e importantes y bien hechos, ¿verdad? Como los cuentos de Allan Poe, ¿verdad? Que están, todavía hoy siguen sorprendiéndolo a uno, ¿verdad? Cuando uno se encuentra, o un cuento de Allan Poe que es como magistral, ¿no? Como ajá, este cuidado del detalle, ajá. Y si piensas que de todo eso que leíste, me imagino que hubo cosas que tomaste para ti, ¿verdad? Y cosas, como tú dices, que solamente fueron como de pasada porque estaba ahí Ujú. como disponible, ¿verdad? Para que tú lo leyeras. Cosas autores que piensas tú que sí te influyeron en lo que escribirías posteriormente. Sí, yo pienso que sí, definitivamente. Sí, en ese sentido, pues como te digo, fui afortunado de leer de forma temprana a poetas que no tenía idea de quiénes eran, ¿verdad? Pero Eh, sí, te estoy hablando sobre todo de poetas, porque también también me gusta leer mucha narrativa y creo que en ese momento también era muy importante, digamos, la narrativa en mi formación. Eh, pero sí, por ejemplo, Vallejo, digamos que no importa cuándo lo leas, Vallejo es uno de los poetas más importantes de nuestro idioma, ¿verdad? Como pienso, digamos, desde mi perspectiva, que pocos escritores han hecho lo que logró hacer Vallejo, ¿verdad? Con ese cuidado y con esa fuerza, digamos, que tiene su poesía. O Cardosa, digamos, que también es un enorme poeta, ¿verdad? Siento que son autores que están de ahí, de alguna manera, bastante presentes. Creo que genealogía está muy centrado en eso, ¿verdad? Pienso que es como un tema central en ese libro. Ajá, el proceso de Ujú, migración está puesto ahí, digamos, como en el centro, digamos que eso es como ujú, un poco la idea del libro es como pensar cómo es que ajá, como este proceso de migración afectó, digamos, las relaciones familiares y cómo se leen ujú, esas relaciones, digamos, luego de haber hecho este cambio de vivir de un pueblo tan pequeño a la ciudad tan grande y caótica que es la ciudad de ujú, Guatemala, digamos. Entonces, sí, yo pienso que ese libro está centrado en esa experiencia personal, incluso la forma en la que está estructurado, digamos que está la ujú, primera parte que se desarrolla en el campo, la segunda parte en la ciudad, digamos, y ujú, cómo es que cambia el tono, digamos, de los poemas. eh, ujú. ujú. Y creo que de alguna manera es algo que es un tema que no quiero dejar, digamos, sobre todo porque hace poco, digamos, que atravesé otro proceso, digamos, de migración, Ah, a lo mejor no permanente, digamos, pero por lo menos temporal para vivir aquí en Estados Unidos. Entonces creo que es como un tema que me ha acompañado durante mucho tiempo, pero que también acompaña a muchas personas, digamos, estos desplazamientos continuos, digamos, y en mi caso siempre han sido desplazamientos por estudiar, porque
ajá, me desplacé del Jícaro para estudiar, digamos, en la ciudad capital, Y y luego ahorita me igual desplacé pasa las de la ciudad mismas. para estudiar, digamos, a Estados Sí, Unidos. pues. Entonces, de alguna manera es una migración que cae dentro de una estructura de mucho privilegio, porque es como la Ujú, estructura de la academia. Y ujú, literariamente está también presente, por ejemplo, sí es como un tropo, digamos, que hace poco se lo escuché a Lucrecia Méndez de Penedo, pero que ya lo había escuchado de forma continua, ujú, que el primer poema, digamos, escrito o, digamos, inscrito dentro de este sistema, digamos, literario internacional, es un poema escrito en el exilio, ¿verdad? Que es de Rusticatio Mexicana. No me gustaría decir que es un texto inaugural porque se había escrito mucho, digamos, antes de Landívar, y también muchos temas, digamos, relacionados también con los desplazamientos, pero de alguna manera esa posición, digamos, de la idea de Guatemala, que es como esta idea que hoy entendemos, digamos, que es de Guatemala como país, eh, y la idea de ese nacionalismo, que es un nacionalismo eh, que continúa, digamos, existiendo hoy, eh, pues está escrito desde el exilio, digamos, desde el exilio en Roma. Ujú. Bueno, Entonces, muchos escritores que tuvieron que irse en tiempos de ujú, conflicto armado o en otros temas, pues definitivamente han escrito, ¿verdad? Desde afuera. Yo creo que ujú. está esa visión de escribir desde afuera. En tu caso, pues, en tu caso, este libro de genealogías, pues es la migración, como tú dices, ¿verdad? Del campo a la ciudad, pero también, Ujú. por ejemplo, como ahora que hiciste tu viaje, ¿has tenido en mente algo? Un libro sobre este proceso, sobre este desplazamiento, pero fue como, pienso que es un libro basado muy en una experiencia personal y que creo que es como poco representativa de estos grandes desplazamientos de personas que están sucediendo en la Ujú, actualidad. Eh, Menos ahora, ¿verdad? Como ahora ha bajado la cantidad de personas que migran hacia Estados Unidos, más bien, eh, pero en el último año, digamos, por estas políticas del Departamento de Estado, ¿verdad? De esto que ha pasado en cuestión de un año para acá, digamos que se ha puesto como mucho más estricta las políticas para la migración, para la emisión de visas, y mucho más violentas, digamos, de parte del gobierno de Estados Unidos en contra de las personas migrantes, ¿verdad? ujú. Entonces, eso ha disminuido un poco la cantidad de personas que han migrado. No sé cómo estarán las estadísticas, pero no, me parece que ha sido, pero no por eso deja de estar, digamos, como ese intento permanente de personas que buscan migrar hacia Estados Unidos. Entonces yo escribí algo que me parece que está muy basado en una experiencia personal que de alguna manera está lejos, digamos, de esa experiencia un Ujú. poco más vulnerable que atraviesan las personas migrantes, ¿verdad? Las otras personas que migran en otras condiciones. Ajá. ¿Cuál fue ese texto que escribiste? Fíjate que se llama Errancia, pero no Ah, lo he ya. publicado, está como Ah, inédito, ajá. ya. Yo creo que Muy todavía no bien. está terminado. Ajá, Sí, pues ahí estás todavía trabajando en ese proceso, ¿verdad? ajá. Y hablando un poco de esta parte de la transición de, del campo a la ciudad, Ujú, por ejemplo, se me hace mucho que el libro, no, perdón, el de Intemperie, se me hace como una continuidad de la ujú, historia, como digamos, pasamos de un proceso del viaje y ya estando en la ciudad, ¿verdad? Todo lo que tal vez esta ciudad nos ha mostrado toda la escena que no para nada idealizada, ¿verdad? Sino que totalmente cruda y totalmente así al descubierto. Has narrado en Intemperie. ¿Te ujú. parece o sea, te parece que, no sé si estoy bien yo al pensar que este puede ser una continuidad? Sí, yo pienso que sí, está re bien, como bien visto, digamos, porque este Intemperie, pues es un libro sobre la ciudad, digamos, sí, un poco ya viendo los ojos, digamos, a ese león, digamos, que aparece en genealogías, ¿verdad? Que aparece como un león. Ujú, Entonces ya Intemperie es como ya esa convivencia cotidiana
luego de conocer un poco más la ciudad de Guatemala y las dinámicas que propicia, digamos, y cómo es que tanta gente se ha encontrado en la ciudad y ha lidiado, digamos, con esas dinámicas. Entonces fue luego de un proceso de conocer la ciudad, de haber estudiado en ella, de haber andado mucho en camioneta, digamos, que, que es algo ajá, que está muy presente ahí, digamos, como esa calle, digamos, un poco, está ahí metida. Ajá. como la ciudad con sus venas abiertas, ¿verdad? Como todo así vivo, como cada escena, es que parece de veras cada escena como salir a la calle y ver todo como está. Ahorita tal vez han cambiado alguna que otra cosa, pero la mayoría sigue estando igual, sigue siendo la Sí, mirada de sí, la yo pienso ciudad. que ese poemario le debe mucho a esa experiencia y le debe mucho, digamos, como a ese momento de mi vida, digamos, después de haber terminado la maestría, terminé la maestría en filosofía, pero luego que ahí un poco dejé mi trabajo de ingeniero, digamos, dejé la Ujú. ingeniería química, que yo trabajaba como ingeniero, entonces dejé Ahí fue atrás ese entonces. trabajo y entonces fue que empecé a escribir ese libro, digamos, también le debe mucho a Pedro, a mi amigo Pedro, que creo que hicimos como sí, como este ejercicio de conocer, digamos, a fondo la ciudad de Guatemala, digamos, en esos espacios que A él está dedicado, ¿verdad? Estaba una parte dedicatoria a él, creo. sí hay un poema en particular, digamos, que está. Ajá. Entonces, y creo que eso es importante, digamos, ese proceso de conocer la ciudad de Guatemala de una forma que poca gente la conoce, o que más bien que mucha gente la conoce, pero que no llega a ser representada en la literatura, ¿verdad? Que eso es. No, 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 porque sí, como te digo, sí se me hace como esta literatura bueno, no sé si tú considerarías que tu línea, por lo menos así como este libro, está muy parecida o está muy dentro de la línea que escribían los escritores, bueno, denominados posguerra, ¿verdad? Que mucho lo urbano, la ciudad, este desencanto por la ciudad, ¿verdad? Toda la parte como mórbida, todo esto, ¿verdad? La Sí, violencia. sí, de alguna manera yo creo que está ahí también esa carga temática. No lo había pensado así, pero sí podría ser podría estar presente ese diálogo. También hay un diálogo como preocupado, hay una preocupación, digamos, por el idioma, digamos, en ese libro, digamos, por las hablas de la ciudad, digamos, como por cómo la gente está hablando, está haciendo uso del lenguaje y hablando, digamos, día a día. Y creo que también estaba en ese momento estaba leyendo mucho de estos poetas de Estados Unidos, digamos, que comienzan, es esta línea, digamos, de la poesía modernista estadounidense que se desprende un poco, digamos, de esa gran construcción retórica, digamos, como Ujú, esmerada, por ejemplo, o críptica, digamos, por momentos críptica, digamos, de T.S. Eliot o Ezra Pound. Hay una línea del modernismo estadounidense que toma distancia, digamos, de ellos y que es la de William Carlos Williams, me parece a mí que igual todos ellos son como de alguna manera hijos de Whitman, ¿verdad? Pero William Carlos Williams toma un poco de distancia, digamos, igual Cummings, por ejemplo, y Cummings, ¿verdad? Que escriben como de esta manera un poco más minimalista, digamos, como en algún momento han dicho objetivista, digamos, para caracterizar esta línea poética, pero que está presente, digamos, en la poesía de Estados Unidos hasta Carver, por ejemplo, hasta Bukowski, y si lees a muchos poetas contemporáneos, yo creo que están todavía, digamos, como escribiendo desde sí, como de esta simplicidad de la anécdota, un poco, ujú. sin mayores aspavientos formales, digamos, que traté un poco estilísticamente de brevar, digamos, de esa imagen y que también está presente en América Latina, digamos, en poetas, por ejemplo, como Coral Bracho o como Luis Chávez, digamos, de Costa Rica. eh, sí, que escribían un poco digamos, reconfigurando este ideario poético, ¿verdad? Que te estoy diciendo. Eh, ujú, sí, Pues sí, sí, yo pienso que
que sí, esta parte, ¿verdad? Esta como cotidianidad que tú escribes acá, y precisamente, bueno, lo del lenguaje que se me hace, bueno, a mí se me hace como que ¿cómo llamarlo? Como que algo muy característico, ¿verdad? Querer eh, brindarle al poema esta voz guatemalteca, ¿verdad? Esta forma de hablar cotidiana que no, que se sienta como que es parte del lenguaje de todos los días, que tú estás escribiendo y no estás leyendo un poema con un lenguaje que tal vez no se utiliza, ¿verdad? Sino que algo que es como más sacado a lo cotidiano. Así como, por ejemplo, me llama la atención algunos que tienen estas partes, tienen un poema, creo que pues estaba por acá, que están como en cursiva. Los poemas Ah, están sí. escritos como en cursiva y son así como una conversación. Se me hace como una conversación con las palabras coloquiales tal cual. Sí, sí, de hecho esos poemas que están en cursiva, exceptuando alguno, digamos, la mayoría son, sí, son como fragmentos más bien del habla, digamos, incluso tienen ahí Ajá, como la referencia de en qué momento lo escuché o a quién se lo escuché, ajá, digamos. Ujú. ujú. Eso me parece muy interesante. Pero bueno, ahora quisiera hablar un poquito de la evolución de tu escritura. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ¿cómo pasaste, por ejemplo, de un libro que era como muy personal, que es Genealogías, este libro de la migración, del viaje, a un libro que ya es como más centrado al tema político, ¿verdad? Que creo que ya se veía viniendo un poco en tus temas, pero ¿cómo llegaste a esto? A A sedición. sedición, ajá. Sí, ¿Cómo pues no, evolucionó tu poesía? fíjate que no me lo había preguntado tampoco, o no había hecho como, no había pensado en esa historia, pero sí, digamos que fue como de la mano de un conjunto de cambios en mi vida, porque yo tenía como siempre me había gustado mucho la literatura y consideraba que estaba dentro, digamos, no dentro, pues, pero consideraba que una buena parte de mi identidad se configuraba a partir de el ejercicio de la escritura. Y creo que el ejemplo más evidente está con la escritura de diarios, ¿verdad? Que al final los diarios son como esa notación escrita de cómo tu identidad se va conformando, digamos. Y nunca dejé de escribir diarios, o sea, nunca he dejado de hacerlo. Siempre es escrito. Sí, como desde los 12 por ahí, incluso comencé a Mm, escribir diarios tengo diarios desde que vivía en el Jícaro. y los Entonces, guardas. sí, los tengo guardados, ajá, eh, Ah, por ahí los tengo. qué qué bonito ha de ser, me imagino verlos. Curioso. Sí, es como un poco chistoso, digamos, Sí, al final, digamos, como ver leerse a uno mismo. ajá. em, pero digamos que sí que de alguna manera hubo muchos cambios, digamos, cuando comienzo como a fijarme un poco más, digamos, porque siempre como que había estado ese interés, pero como a fijarme un poco más en lo que representa, digamos, Guatemala y el nacionalismo guatemalteco y en qué momento surge, digamos, y qué intereses de alguna manera la literatura ha ayudado a consolidar, digamos, como cuál es la nación que se ha inventado en diferentes momentos de la historia de Guatemala. Y sí que hay muchos, digamos, como muchos elementos valiosos, pero también Guatemala como país, pues es eh, sí, como es una construcción nacionalista bastante violenta, digamos, sobre, sobre las personas que habitan este territorio, que habitan fuera, pero están como asumiendo este lugar, digamos, como un lugar de enunciación y una parte de su identidad. Entonces creo que me comencé a interesar poco a poco, digamos, en temas relacionados con las luchas sociales, con la política, y comencé como a dejarle un poco más de espacio a la indignación, precisamente, específicamente en ese poemario, digamos, porque creo que el poemario está escrito con esa intención, ajá, con, sí, como con dejarle, sí, como dejarlo ser habitado por la indignación, incluso por la traición, digamos, a esta idea del nacionalismo, digamos,
que podría ser acusado de criollo, digamos, o de violento, Definitivamente digamos, sí. de racista. Entonces, en ese poemario en particular le dejé, digamos, espacio a esa, sí, como a dejar que lo habitara esa indignación, pero creo que el cambio vino de antes, digamos, con Intemperie, que fue un poemario en el que dejé, digamos, de ver la poesía como algo estrictamente personal, digamos, o sea, comencé a pensar la poesía y la literatura como una forma de ficción también, digamos, que no deja a un lado lo personal, pero que puede ser, digamos, eh, como también un discurso para la invención, digamos que, viste que en Intemperie me inventé un personaje, digamos, el poemario no está, digamos, no está escrito en primera persona, sino que es sobre un personaje, digamos, poeta que está habitando la ciudad y que si quiere, digamos, hablar sobre esa ciudad, que sí que es como real y que de alguna manera la realidad de esa ciudad está presente en el poemario, pero que no es un poemario que esté hablando precisamente sobre mis sentimientos y sobre mis frustraciones, sino más bien sobre este personaje, ¿verdad? Que tiene algo mío, pero pues no es completamente yo, digamos. Y luego creo que ajá, como en Sedición como que dejé, digamos, un poco crecer esa madurez, digamos, de pensar la poesía como entre muchas otras cosas, digamos, como un medio para dejar que habitaran esas insubordinaciones y esas tradiciones a esta idea de nacionalismo con la que yo estaba inconforme. Ajá. Sí, como que en algún punto es inevitable como escritor no preguntarse, o sea, como que al principio considero que se comienza escribiendo desde la perspectiva personal, pero como que hay un punto en el que uno se adentra, se puede adentrar tanto como a conocer la propia historia del país y como que toda esta problemática, hay un punto en el que no se puede ser indiferente, pienso yo, Ujú, y de alguna forma esto tiene que exteriorizarse. Yo creo que no, o sea, como que como tú dices, es un nacionalismo construido con violencia, un nacionalismo privilegiado, ¿verdad? Que para los que dicen para los que están en otro país y dicen mi país, mi guate, ¿verdad? Pero no es el mismo país para los que no tienen ese privilegio definitivamente. sí, sí, ahora es interesante, digamos, es interesante esto que estoy diciendo. Primero pienso que uno nunca deja de escribir desde lo personal, digamos, como a pesar, digamos, de que va como un poco sofisticando ese discurso, digamos, ¿Mm? siempre está ahí como esta primera, digamos, sí, como al final uno siempre escribe desde su cuerpo, digamos, el cuerpo es el que está ahí como diciendo, y el cuerpo tiene, digamos, ciertos sentidos, ciertas ideas que son ineludibles, ¿verdad? Como que siempre van a estar ahí. Eh, pero lo otro es como justo, digamos, que cuando vos mencionás como quiénes están, digamos, quiénes están presentes en la palabra Guatemala, pienso que esto también, la perspectiva cambia un poco cuando vivís lejos, digamos, de Guatemala, porque te das cuenta que hay otras cosas, digamos, que son como muy valiosas, digamos, y que de alguna manera están inscritas, digamos, parcialmente en este significante, digamos, en este nombre de país. Hay muchas cosas, digamos, que están malas, que están, digamos, que han sido, digamos, como metidas ahí en este símbolo, digamos, en este nombre, pero también hay muchas luchas, digamos, que también están ahí y muchas cosas que realmente, pues, son las que realmente configuran la identidad guatemalteca, digamos, que están ahí presentes. Eh, Estás lejos o estás fuera, pues ahí están, ¿verdad? Están presentes. Ujú. ¿Y cómo nace tu texto? Cómo comienzas a escribir? Especialmente me llama la atención el intemperie, ¿verdad? La forma en la que lo escribiste. Al comienzo tú explicas que es como de experiencias, de cosas que te han pasado. Y por ejemplo, cómo tú insertas, por ejemplo, como que recortes de periódico, como que conversaciones, como que diferentes partes. Tu proceso creativo, ¿cómo es? Sí, pues depende, creo yo, del texto, pero en general es como un proceso muy,
Sí, que está girando muy en función del texto que estoy trabajando, del proyecto, digamos, cuando tenés como una idea de un proyecto, de un libro, Ujú, como todo comienza, sin darte cuenta, todo comienza a girar alrededor de eso y comienza como a coincidir, digamos, o a interpelar al tema que vos estás pensando. Entonces, eso, siempre escribo a mano, digamos que eso sí trato de, por lo menos cuando escribo poesía, trato siempre de escribir a mano. Y de luego pasarlo a la computadora y luego trabajarlo mucho, digamos que Intemperie fue un libro que edité mucho, digamos, yo creo que es un libro que está más editado que escrito, porque viste que hay partes que yo pues no escribí, sino que solo como ujú. tomé, digamos, de otros sitios. Eh, Esas partes se me hacen muy curiosas porque definitivamente contextualizan lo que tú quieres dar a entender en el poema que está precedido. sí, por ejemplo, lo del asesinato del piloto, digamos, de Ujú, ese poema, digamos, que luego está acompañado, digamos, por un recorte periódico y luego hay otro ajá, poema que vuelve a hacer alusión a eso, ajá. ¿verdad? Ajá. Sí, no sé, no lo había pensado, pero a lo mejor podríamos verlo como, también es importante en ese tipo yo pienso que no es como, creo que no hay nada nuevo, digamos, en la literatura, ¿verdad? Y pensando así como en estos procedimientos, eh, pues ya lo habían hecho muchas personas, por ejemplo, Cortázar lo hace, ¿verdad? En una de sus novelas, en el libro de Manuel, pero también lo hace de alguna manera, a su manera lo hace Ernesto Cardenal, digamos, con el exteriorismo, digamos, con fijarse, digamos, en estos elementos contextuales para incluirlos en el poema. Me gustaría saber esta parte, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre esto de los ruidos? Yo creo que en algún momento pensé mucho en esta diferencia entre qué es lo que hace que una cosa sea ruido y qué es lo que hace que algo no lo sea, digamos, y cómo es que ciertos discursos pasan, digamos, de dejar de tener ese sentido, digamos, pasan de no tener ese sentido a poder tenerlo, digamos. Entonces traté la disyuntiva, digamos que, perdón, la conjunción que está en el poemario está tratando como de unir un poco eso, ¿verdad? Cómo es que en ciertos discursos del habla cotidiana están como valoradas por fuera de el ámbito poético. ¿Qué es lo que hace que un poema, digamos, deje de ser, digamos, esa habla cotidiana y pase a ser un poema, digamos? Entonces traté un poco de jugar con la ambigüedad o la arbitrariedad o el azar o si no es arbitrariedad y azar, ¿qué es, digamos, lo que realmente hace que un poema sea un poema? Tratando de poner estos dos textos uno a la par del otro, digamos, un poema y a la par, digamos, algo que no está dentro de la poesía, que yo les pongo ruidos, pero realmente porque estoy tratando de jugar con esa ambivalencia, digamos, como cuál es el verdadero poema aquí, digamos, o sea, ¿Cómo se considera que es tu revisión y tu autocrítica? ajá, cómo, digamos, es el proceso de revisión, Ujú. eh, o cómo los veo ahora, digamos, no sé, pues, Pues eh, mientras los escribes, ¿cómo lo haces, verdad? Cuando tú dices, bueno, sí, esto ya está, ya no le voy a mover nada. Y bueno, y también pues podrías decirme tú cómo los ves ahora. no, pues cuando los escribo siento que sí soy como, trato de ser riguroso, pero siempre creo que eso depende del criterio de que tenés en ese momento y de tus lecturas. Entonces, sí trato de dedicarle mucho tiempo a la edición del texto, digamos. Al final creo que eh, sí, la diferencia entre escritura y edición es difícil, ¿verdad? Es a veces porosa. ¿En qué momento la edición se vuelve reescritura o la escritura está como siendo como constantemente editada? Entonces, pues trato de ser riguroso con el proceso de edición, de dedicarle mucho trabajo y tiempo y pienso que es un trabajo, digamos, o sea, como la revisión pienso que es un trabajo que materialmente le das al texto, como le dedicas tiempo, pues como de sentarte una mañana o varias mañanas a revisar los textos que has escrito. eh, y también de tratar de que otras personas los lean, incluida vos misma, digamos, que vos puedes ser esa persona después de un año o 2 años, ya no sos el mismo, entonces si lees lo que has Ah, escrito sí. después de tiempo,
vas a ver que no lo vas a leer igual porque vos vas a ser diferente, alguien diferente, ¿verdad? Entonces como vas a revisar eso de una manera distinta. Y regresando, digamos, esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta, que es como cómo los veo ahora. Pues yo pienso que los veo con mucho cariño. O sea, en primer lugar, creo que los veo, ajá, como desde ese plano los veo como muy cargados, digamos, afectivamente. Creo que me cuesta ser como crítico con los libros que he leído, porque si bien, digamos, como identificar ciertas cosas con las que no te gustan o que no te parecen, creo que al final es como un proceso de lectura emotivo, recordar lo que escribiste o lo que estabas viviendo en ese momento, o cómo mirabas o cómo pensabas el mundo y tu vida en ese momento, creo que es como, por fortuna, hasta el momento no ha sido vergonzoso, digamos, o sea, no me he encontrado como con algo de lo que me arrepienta, y los veo más bien con cariño, digamos, entonces me cuesta mucho como ser crítico de ellos. Eh, mm. Sí, también trato ajá, sí, como eso, digamos, como, porque al final puede ser muy duro o puede ser muy mortificante como estar pensando en qué hiciste mal cuando hace un par de años, ¿verdad? Entonces trato de, de leerlos con amabilidad, con compasión. Sí, ¿verdad? No, definitivamente son como son tus creaciones, como no los vas a ver con esos ojos de cariño. Así Ujú. como el de genealogías fue tu primer premio, ¿verdad? Sí, el primero. Pasémonos a la literatura guatemalteca contemporánea. Y Ujú. dime tú, ¿cómo, cómo ves tú la literatura contemporánea actual? ¿Cómo cómo la defines? ¿O qué temas crees que se están abordando ahora? Sí, pues me daría miedo definirla, digamos, porque las definiciones al final son medio sentencias, digamos, ¿verdad? Y también son, normalmente, digamos, siempre están como sujetos a, a, a un contexto, digamos, y normalmente, pues, siempre hay cosas que se salen, digamos, de algo que define, de una definición. Pero pienso que es como muy variada, o sea, hay como muchísimas voces muy variadas. ¿Me preguntaste sobre la literatura o sobre la poesía en particular? La literatura en general, Ah, aunque ya. como tú lo quieras responder. Sí, pues yo siempre como pienso que hay como, primero es muy difícil mantenerte como actualizado de todo lo que se está produciendo en Guatemala, más cuando ya no estás viviendo en el país, como que es de ir y en un par de meses tratar de conseguir todo lo que se ha hecho y también implica como, como, bueno, es difícil, ¿verdad? Pero pienso que hay una gran diversidad primero hay una gran diversidad de lugares de enunciación, digamos, y una gran diversidad de ideas sobre qué es la literatura o sobre qué es la poesía, y en función de esas ideas es que se están produciendo muchos textos muy variados. Pienso, por ejemplo, que ya la ciudad de Guatemala ya no es un lugar sigue siendo un lugar de enunciación como muy fuerte y muy importante, y sigue teniendo como preponderancia sobre otros, pero cada vez menos, digamos, por ejemplo, cada vez más Quetzaltenango, por ejemplo, se hace como se ha ido configurando como en un locus, digamos, de enunciación importante, y a la vez Quetzaltenango ha tenido como muchas, digamos, tiene como estos otros ramajes, digamos, igual Huehuetenango, por ejemplo, tiene ahora editoriales. Entonces pienso que primero se ha diversificado en tanto que ya no hay como un proceso de representación desde la ciudad sobre las áreas rurales, sino que más bien hay cada vez más como estos esfuerzos independientes, como los que representan, por ejemplo, la editorial Sion, que ahora se llama Órbita, o como lo que representa Cafeína, digamos, que está en Huehuetenango, o lo que representa Pequeños Tuncalco, digamos, que está en Ostuncalco, ¿verdad? Valga la redundancia. Y desde ahí, pues
creo que también se han diversificado las temáticas y los procesos, digamos, de, de qué es o cómo pensamos la literatura, digamos. Entonces, pienso que cada vez hay como voces más variadas, más jóvenes, digamos, también. Y de alguna manera continúa siendo la literatura como un espacio para, sí, como un espacio en el que está presente, no deja de estar presente la memoria, digamos, como pienso que Ujú, hay muchos textos que lo evidencian así. Eh, Ahora, si me preguntas, pues pienso que sí, creo que tenemos como el deber de mantenernos leyendo, digamos, lo que se está haciendo. Por ejemplo, hace poco estuve leyendo los poemarios de Ángela Shakalshot, que ganó hace poco, oye, aquí lo tengo, ganó hace poco el premio de la Facultad de Humanidades. Ángela Eunice Shakalshot, también de Mariela Tag, por ejemplo, o los que vos has publicado también, por ejemplo, en Sion, ¿verdad? Que también tenés ahí una publicación. ujú, Eh, También los que ha publicado Miriam Ochoa, por ejemplo, los libros de Miriam. Entonces hay como una gran diversidad de lo de Luis Morales, por ejemplo, que también se posiciona desde este lugar que es disidente también de la heteronormatividad, ¿verdad? ujú, Y de las convenciones de género. Entonces, lo que en su momento hizo Odelka también, por ejemplo, que era como este lugar disidente, digamos, de enunciación de literatura, pero también de performance y de otras prácticas, digamos, eh, que de alguna manera están ahí como muy desafiantes, digamos, en contra o muy insubordinadas, ¿verdad? En contra de una literatura un poco más convencional que también sigue estando presente, digamos, y sigue estando ahí y sigue estando representada, digamos, y sigue ocupando un lugar, pero digamos cada vez un poco más reconfigurándose, digamos, por estos diálogos y estas disputas, digamos, que se dan en el campo literario. Eh, bueno, y también personalmente a mí me gusta mucho, por ejemplo, la poesía de Winston González, me parece que es como un poeta alucinante, digamos, eh, de Guatemala. También me gusta la poesía de Sabino, por eso te decía, de Sabino Esteban, por eso te decía, como esta cuestión de la memoria, que ujú. siempre, la literatura siempre es Siempre. como tiene esta cabida, digamos, para la Ujú. memoria. Bueno, Pero ¿qué lugar crees tú que ocupa la memoria histórica y el ujú. conflicto ahora? Pues yo pienso que depende de dónde, digamos, ajá, porque hay propuestas en las que está muy presente, digamos, por ejemplo, la poesía de Ujú, Sabino es, pienso yo, como un lugar de enunciación desde la memoria, es una poética de la memoria, digamos, que se está enunciando ujú, desde ahí y que está muy presente si lo ves, por ejemplo, en el cine también, digamos, se ha hecho mucho cine sobre, digamos, la memoria. eh, y hay prácticas, obviamente, en las que no está tan presente o está presente de otras maneras, digamos, ahí un poco más velada, digamos, pero que no deja de estarlo. Eh, Siempre pienso que es como así funciona, digamos, la memoria, ¿verdad? A través de la construcción de relatos. Entonces hay diferentes ujú, relatos sobre la guerra que se están haciendo desde diferentes prácticas, desde la literatura, desde el cine, desde sí, desde la performance, y que siempre se está escribiendo, ¿verdad? La memoria es algo que siempre está ujú, como produciéndose en el momento que se hace, digamos, no es algo que, digamos, como una esencia que esté hablando por diferentes mecanismos, sino que es algo mientras se hace, se produce, ¿verdad? Mientras se hacen esas narrativas, se construye, digamos, la memoria. Ajá. ujú. ¿Y crees que existe una identidad literaria actualmente? Yo ¿O pienso que existen demasiado, muchísimas, ujú, muchas, muchas, está muchas, sí. demasiado diversa? Ujú. Sí, es difícil siempre como leer, hacer estas lecturas grandes del presente, Es más fácil pero, hacerlo en retrospectiva, ¿verdad? Como hacer. ajá. Sí, porque Mm, actualmente hay muchísimas propuestas y yo pienso que está bien, digamos, como que estén, digamos, conviviendo en el campo de lo literario ahora tantas propuestas culturales. Por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo, digamos, de este editorial que,
que surge en la capital que se llama Serie Periferia, digamos, que posiciona ciertos discursos respecto a una editorial como Cafeína, digamos, Cafeína MC o Pequeños Tuncalco, que son editoriales con dos propuestas muy diferentes, digamos, y con dos ideas también de qué es lo que hace un texto literario que funcione como literatura. Entonces, a mí me parece fantástico que estén conviviendo, digamos, estas dos propuestas editoriales en un mismo momento histórico. Eh, y, y pienso que justo, digamos, en esa diversidad de visiones está como la riqueza, digamos, Sí, de- definitivamente. ajá, Ya no estamos hablando solo de bueno, de una época histórica en la que toda la poesía sea solo enfocada en cierto tema, cierta temática, ¿verdad? Y que se salga uno que otro escritor, sino que ya está más diversificado, ujú. ¿verdad? Y hablando bueno, del escritor actual, ¿qué retos crees que enfrenta el escritor contemporáneo, el escritor de ahora? ¿Qué desafíos o qué retos se enfrentan las personas que quieren escribir? Pues muchísimos, ¿no? Como primero, digamos, como enfrentar esta marginalidad, digamos, a la que ha llegado la literatura en términos de consumo de ficción, ¿verdad? Pienso que ahora hay muchísimas maneras de consumir ficción. Por ejemplo, a través de TikTok, digamos, como una manera muy inmediata, digamos, de consumir ficción, o a través de Un las redes sociales. como pequeños posts, así como que fueran pequeños diarios que vas ahí, como que compiten mucho tal vez. Ajá. Sí, o estas historias, digamos, por ejemplo, estos grupos de comedia, por ejemplo, a mí, yo veo algunos como mexicanos, estos ay, no sé, se me olvidó el nombre, pero que tienen han trabajado mucho como en estas pequeñas producciones, digamos, chiquitas, que igual los comediantes, digamos, de redes sociales. Entonces, hay como muchísimas maneras de consumir ficción y de alguna manera la literatura, si antes ocupaba un papel, digamos, muy protagónico, ahora está ocupando un papel que está compitiendo con muchos otros formatos, pero que no deja de estar presente en esos formatos, ¿verdad? Como, pienso que saber entablar esos diálogos entre literatura y TikTok, digamos, entre literatura e Instagram, digamos, o entre literatura y estos pequeños posts, digamos, es como uno de los desafíos, digamos, a nivel de construcción y a nivel económico, que cada vez sí, cada vez como las desigualdades están más arraigadas y es más difícil sobrevivir a partir de eso, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ya, hablando de esto que dices tú de las diferentes como áreas con las que compite la poesía, bueno, valga la palabra competir, ¿verdad? Pero ¿crees que tu propia escritura como que dialoga con estas disciplinas artísticas? Muy poco, yo creo que soy un ejemplo de las personas que no han sabido entablar ese diálogo, digamos que me cuesta mucho lo de las redes sociales y esta producción del personaje, el personaje escritor también como un personaje de consumo, me ha costado mucho, pero tampoco es algo que estoy buscando, digamos, como ajá, estoy como más tranquilo eh, dedicándome a leer, a escribir, a hacer crítica. Y ahora que estoy en el doctorado me ha costado incluso mucho publicar, pero en algún momento creo que regresaré a ese ámbito. Pero sí, no he sido tan eficaz, digamos, o ajá, no me ha agarrado como en tan buen modo esa. Tal vez te has quedado así hermético en el escritor como tradicional, se podría decir. Sí, no me siento nada orgulloso. Aparte de poesía, dijiste que estabas escribiendo algo sobre la inmigración, pero la parte esta de tus viajes, ¿verdad? Entonces estaba escribiendo un libro de crónicas de viaje, Ah, pero ya. desde la poesía, digamos que es como, bueno, este es un libro muy personal y algo más para mí, y no sé si lo vaya a publicar en algún momento, pero por ejemplo me acuerdo, digamos, del primer viaje que hice a la ciudad, digamos, y cómo Ujú. eh, me gustaría poner ese viaje, digamos, en diálogo con otros viajes que he hecho después. Y,
Y siempre llevo diarios de viaje, digamos que también es algo Ah, ya. que en algún momento, eh, no sé, es como, sí, estas cosas de gente melancólica, de querer Pero eso, capturar todo. ¿eso lo has pensado volver así como un libro en algún momento, tu diario o solo te has quedado como en la poesía? Pues estoy tratando de hacerlo poesía, pero no sé si vaya a publicarlo, digamos, porque Ujú. siento que también no es algo que resulte tan interesante, me parece, digamos, como eso, es solo como los libros de viaje son fenomenales pero también depende de quién es la persona que viaja, digamos. Normalmente Ya. si el que viaja es como un escritor o a veces pueden llegar a ser aburridos, ¿verdad? Pero eso, y estoy escribiendo un libro sobre lo de Nueva Orleans, sobre la ciudad en la que estoy viviendo ahora y sobre ese proceso de instalarme aquí, cómo fue, digamos, instalarte también en la academia, Ujú. que conocí algunos personajes muy interesantes, entonces aparecen esos personajes ahí como También es ficticios. poesía, También es poesía, pero también es aparecen muchos poesía. personajes ficticios y hay un Ah, tipo ahí que está como viviendo en la ciudad, entonces ah, qué estoy interesante. trabajando en ese. Ujú. Espero Igual que hay lo un publiques conjunto de para verlo. cartas. Sí, sí, ojalá que Ah, pueda publicarlo. Ese sí quisiera publicarlo en algún momento. Ujú. o sea, que quiere decir que en todo este tiempo te has dedicado solo a escribir poesía, ¿verdad? No has escrito otros formatos. No, soy Bien. ajá, un poco medio parco, digamos, para otros géneros. No, Ajá. no te has animado a escribir cuentos o algo, algo más en prosa. Pues creo que se me da más, no sé, espero que se me dé un poco más la poesía y creo que no se me da para nada la narrativa o otros formatos. Ah, de tu tendencia a escribir solo poesía, decías, ¿verdad? Solo escribo poesía. Sí, al final yo creo que sí hay que aceptar que me gusta mucho leer narrativa, o sea, me fascina. Hubo un tiempo en el que no leía tanto narrativa, por ejemplo, leía un par de novelas al año, no te digo un par, pero sí leía pocas novelas y que estaba convencido de que yo tenía que leer poesía porque era como el género que para mí más me, me atrapaba o me gustaba. Yo Pero también pensaba así. últimamente, ajá, últimamente he leído muchas novelas y mucha narrativa. Me gusta mucho leer narrativa y hay novelistas espectaculares, geniales. Por ejemplo, me gusta Reinaldo Arenas, digamos que es un novelista que me fascina. Novelistas actuales, digamos, me gusta mucho. Bueno, hay muchos novelistas que me gustan, pero me gustan las novelas, por ejemplo, estas de Claudia Hernández, por mencionar a una autora centroamericana. Eh, en fin, he leído muchas novelas mexicanas. Yo pienso que México en este momento está pasando por un muy buen momento literario, digamos, siempre han tenido mucha, muy buena literatura ellos, pero también hay una configuración de una industria editorial que en este momento ha propiciado la aparición de escritoras y escritores espectaculares, digamos, por ejemplo, Daniela Tarazona me parece una escritora muy buena, digamos, que está publicando actualmente. Um, Sí, entonces me gusta mucho leer narrativa, pero creo que hay que aceptar que a veces pues no todos los géneros son para todas las personas. Yo sé que hay muchísimas personas que leen poesía porque les gusta, pero también hay muchas personas que leen poesía porque son poetas. Entonces, como pienso que la poesía, que no es un género tan popular, digamos, a pesar de que es el género más popular que más se escribe en Centroamérica, no es el género que más se lee fuera, digamos, de las esferas o de estos circuitos, digamos, de legitimación locales. Entonces, sí, muchos, exceptuando, digamos, por los poetas, que sí estamos tratando de leer todo lo que se produce de poesía en Centroamérica, por ejemplo, por lo menos, digamos, o de saber qué se está haciendo, digamos, ahora en Puerto Rico o aquí, digamos, en Estados Unidos, o en Chile, o en Argentina, tratar de ver quiénes son como los poetas que actualmente están dialogando, están como participando en este gran diálogo de la poesía. ¿Qué?
cómo se percibe la poesía, como que es lo que más se hace, pero lo que menos se lee irónicamente, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que se ve la literatura guatemalteca ahora que estás lejos? ¿Cómo se ve dentro y cómo se ve fuera? Sí, pues mira, creo que es buena pregunta porque pienso que eh, es muy desconocida la literatura centroamericana, lamentablemente, digamos, porque tiene muy buenas propuestas, pero, digamos, he notado, digamos, que en el ámbito académico es una materia para especialistas, digamos, y para gente que tiene como alguna vinculación especial con Centroamérica, pero que pues, realmente no es tan conocida fuera de algunos nombres que se han insertado en estos circuitos literarios internacionales, como Horacio Castellanos Moya, por ejemplo, Rodrigo Rey Rosa, o la misma Claudia Hernández, digamos. Entonces, lamentablemente, pues no se conoce tanto, a pesar de que hay propuestas excelentes, digamos, como la de Eduardo Juárez, por ejemplo, que me parece un escritor alucinante, digamos, que debería ser más leído fuera de Guatemala, pero, o de Arnoldo Galvez, digamos, por ejemplo, que últimamente creo que ya accedió como a estos otros circuitos editoriales que a lo mejor le permitan una difusión mayor. Mm, y adentro de Guatemala siento que también nos ha hecho muchísimo daño la el modelo de estudiar la literatura desde el modelo Estado-Nación, digamos, como estudiar la literatura guatemalteca, digamos que es impresionante, pero que al final se queda mucho dentro de sí misma, digamos, y hay mucha gente eh, muchas personas, digamos, que están como limitando mucho, limitándose de conocer otras propuestas estéticas, incluso de Centroamérica, digamos. Por ejemplo, autoras y autores centroamericanos que no se leen en Guatemala, y que me parece raro porque es una región pequeña, poco representada en el mercado internacional a veces, eh, que me parece que debería, y muy similar también, digamos, como por ejemplo, hay muchas similitudes que no son similitudes casuales, sino que tienen una razón de ser histórica, digamos, como entre, entre, entre los países de la región centroamericana. Entonces, pienso que se pierde mucho al limitar, digamos, por ejemplo, si estudias la vanguardia, por ejemplo, la vanguardia centroamericana, vas a estudiar muchas propuestas de vanguardia que se hicieron enunciadas desde Guatemala, digamos, si estudias la vanguardia guatemalteca, digamos, vas a conocer muchas propuestas que se hicieron enunciadas desde Guatemala, muchas veces en México, digamos, como lo de Cardosa, o lo que hizo Arqueles Vela, digamos, pero me parece que es una visión limitada si no consideras que hay una región que también está pensando en esos términos, digamos, y por ejemplo, conocer la vanguardia nicaragüense, digamos, y estas otras propuestas, digamos, vanguardistas, que tienen muchas similitudes. Entonces me parece que sí, lamentablemente hay como, como una falta, digamos, de conocer estas movidas culturales en términos regionales. Y también es cierto que no deja de ser un privilegio, digamos, como la posibilidad de conocer una propuesta, como conocer a propuestas más a nivel continental, digamos, como acceder a lo que se está publicando en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, que se están haciendo muchas cosas, digamos, Pero pero tú crees que definitivamente lo que están haciendo ahorita en esos países, o lo que estamos haciendo aquí en Centroamérica, se está agilizando un poquito esto por los medios, como que acceder, o solo es una falsa idea. pues yo pienso que cada vez hay más mecanismos de acceso, digamos, hacia ciertas propuestas y siempre hay como estos personajes que son un poco como como vasos comunicantes, digamos, que están funcionando ahí como contrabandistas de ciertas literaturas hacia ciertas otras, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en Agustín Wambo, digamos, es un poeta muy bueno, a mí me parece excelente, que vivió en Guatemala un tiempo y a raíz de él, pues, tuve la oportunidad de conocer y un poco más, digamos, de formarme en otras tradiciones, porque siempre, pues, después como uno lo sigue y luego está como, tiene referencias a Ernesto Carrión, a, a este poeta,
Ay, se me ve el nombre, el pez de oro, se me fue ahora. Entonces, como el Internet ha posibilitado, digamos, pero ciertas flexibilidades en el acceso, pero siempre hay limitantes, digamos, y al final, pues la economía siempre es, o los recursos económicos siempre son una limitante para acceder a ciertas publicaciones. Y yo soy como, no sé, me gusta mucho, por eso las páginas pirata, digamos, que están como, realmente, pues, están cumpliendo una función social importantísima, digamos, esta gente eh, que son como pequeños Prometeos, ¿verdad? Como que están ahí como realmente invirtiéndole horas de trabajo a posibilitar el acceso, digamos, a muchas personas de materiales distintos en estas páginas como Anna's Archive o LibGenesis o esta página Z Library, por ejemplo, que facilitan el acceso muchísimo. He leído muchísimos libros así, digamos, de mucha gente que los descargas y los pasas luego a tu dispositivo y ya puedes leerlos. Ujú. Ah, esas creo que no me suena ninguna, ninguna de Sí, esas páginas me suena. pues incluso hay textos como muy recientes, digamos, que están ahí, Mm, ajá, de fácil acceso, ajá. No, qué no mencionaré interesante. nombres, pero por ahí están, es como, ajá, Ah, ok, bueno. ajá. Pero ahora hablemos de algo que definitivamente sí es algo importante para tu vida. Y hablando siempre de este mismo tema, ¿verdad? De la literatura centroamericana y guatemalteca, ¿qué papel juegan las editoriales independientes? Sí, pues yo pienso que, ajá, es como, si pensamos en la literatura guatemalteca, yo creo que todas las editoriales son independientes. Eso lo había dicho alguien, no sé a quién se lo escuché, pero me parece que tiene mucho sentido porque luego te das cuenta como de estos grandes consorcios editoriales y de distribución eh, que son realmente gigantes, digamos, como Random House, y que cada vez se van comiendo las unas a las otras hasta que no sabes como quién es este gran dueño de toda esta cosa. Eh, pero en Guatemala yo pienso que no, realmente el mercado editorial, digamos, que se está formando, que se forma, pues todo está hecho por editoriales que trabajan así, digamos, un poco como um, sí, como estas pequeñas apuestas al abismo, digamos, de la literatura, de apostarle ciegamente, digamos, a producir algo literario, aunque muchas veces sea muy difícil. Por ejemplo, las editoriales más grandes en Guatemala, y te digo, por ejemplo, FIG, digamos que es una editorial importante, que se dedica a publicar muchos textos sobre literatura, sobre memoria, sobre ensayo y tal. Eh, es decir, que me parece que no se dedica a hacer textos como, o libros de texto, textos educativos. Siempre está como, también no es una gran editorial, digamos, igual tiene como problemas de financiamientos y siempre depende como de financiaciones externas o de financiaciones de los propios autores, digamos, que pagan a veces por publicarse ahí. Entonces yo pienso que en Centroamérica en general, pues el consumo literario está cargado sobre las espaldas de las editoriales independientes. Es como quienes realmente están ahí jugándosela, digamos, haciendo ese gran trabajo. Eh, sí, y contra viento y marea, digamos, como es una labor muy difícil, medio heroica, digamos, muy poética en el sentido ajá, de estar en contra de todas las condiciones, digamos, para que exista un mercado editorial, ellos están ahí como publicando, ¿verdad? Y siguen publicando. Ahora dime, ¿cómo ves el futuro de la literatura en Guatemala? No, pues no, realmente no sé, como el futuro en Hablando de general es todo un tema esto. difícil en estos momentos, ¿no? Como se nos hace como complicado imaginarnos un futuro lejos de la distopía que estamos viviendo a nivel planetario. Pero pues yo no te podría decir cómo va a ser o cómo veo en el futuro. Lo que sí te sé decir es que siempre va a existir, digamos, o sea, me parece, o tengo la certeza o la impresión de que siempre habrá gente
preocupada, digamos, por participar en el espacio público a través de la literatura, y no solo de la literatura, sino de otras prácticas que a lo mejor vayan cobrando más fuerza, digamos, a través de la performance, a través del cine, a través de la fotografía. Entonces siempre va a estar como ese trabajo de cuidado, digamos, me parece que es un trabajo de cuidado social el que hacen los artistas, y siempre va a estar ahí como presente, independientemente de lo que se esté viviendo. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor es un poco esperanzada, digamos, pensar que siempre debe existir como este resguardo, digamos, eh, desde la literatura presente en Guatemala. Y sobre todo porque hay muchos jóvenes escritores y muchas personas en general que están escribiendo desde espacios muy juveniles. Pues a lo mejor me he quedado un poco atrás leyéndolos, digamos, o leyéndolas, pero sé que ahí están, digamos, por ejemplo, eh, sé que ahí están como empezando, digamos, haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, el premio de literatura de la Universidad de San Carlos, últimamente lo ha ganado mucha gente muy joven. Igual estos premios de poesía que ha sacado el INESLIN en la USAC, lo han ganado también personas jóvenes. Parece interesante que, digamos, el INESLIN empezó, pero ahora también la Landívar, que las universidades están, digamos, el INESLIN y la USAC de un tiempo para atrás, pero ahora también la Universidad Rafael Landívar están comenzando a participar en la configuración del campo literario, ¿verdad? No solo como críticas, digamos, no solo desde el espacio de la crítica, sino desde el espacio de la promoción y la producción. Entonces, creo que es un fenómeno interesante que está pasando ahora, que había un tiempo en el que esto ya no pasaba, ¿verdad? Digamos, hubo un tiempo en el que sí fue importante, y que había revistas, digamos, importantes que se producían desde la universidad, que promovían ciertos materiales. Luego hubo una pausa y ahora esa, están retomando ese apoyo hacia la escritura. Que las universidades siempre han sido como un mecanismo de legitimación, ¿verdad? Y yo creo que lo siguen siendo. A lo mejor en Guatemala pues no se siente tanto esta importancia, porque pues en general a veces se produce muy poca crítica literaria, pero siempre, digamos, desde la producción de crítica literaria, las universidades han jugado un papel importantísimo en que ciertas lecturas lleguen a ciertos espacios, digamos, en que si hay una crítica aparecía en una revista universitaria de cierto autor, pues este autor ya va a ser percibido, digamos, con otros ojos en otros espacios. Entonces, ahora, digamos, me parece interesante como esta activación de las universidades promoviendo también la creación literaria, digamos, la escritura. Me parece, me parece que es un fenómeno importante. Como para ir terminando un poco esa entrevista, ¿qué consejos crees tú que les podrías dar a los que se quieran dedicar a la escritura o a la crítica literaria? Ya hablando ya de como que el grupo más joven. No, pues nunca me he considerado una autoridad para dar consejos, y siempre me ha enojado mucho cuando recibo un consejo que no pido. Soy un poco testarudo con eso, digamos, cuando de la nada un tipo al que recién conoces o que no conoces para nada llega y te da un consejo. A mí me parece eh, no sé por qué, pero siento que a veces me cae un poco mal. Entonces yo no quisiera caerle mal a las personas jóvenes, más que a lo mejor podría pensar que, pues sí, sí, la verdad es que no. Si te digo, como mi camino ha sido como muy desde la disciplina y desde la lectura disciplinada y diligente y cotidiana, digamos, algo de todos los días, leer por lo menos unas 2 horas, digamos, si tenés la oportunidad de hacerlo, pues es algo que, que es muy recomendable, pero no me atrevo tampoco a ponerlo como un consejo, porque sé que hay caminos y caminos, y que todos los caminos son diferentes, y, y al final pues también estar en esa posición de leer 2 horas al día por lo menos es una posición bastante privilegiada. Entonces imagino que no operará lo mismo para todas las personas. Entonces, pues no me atrevo a dar ningún consejo, para A serte dar honesto. mayor consejo. Y bueno, pero digamos ahora
En cuanto a literatura, ¿qué crees que debería leer un estudiante para comprender mejor la literatura? Que algo que yo he tratado de mantenerlo es que no, pues que no se olviden de que la literatura es algo relacionado con el gozo, ¿verdad? O sea, que si vas a leer, que sea desde la perspectiva del gozo, aunque sean textos que a lo mejor pues, no te interesan tanto, que te pongan o que te impongan a leerlos en la universidad. Pienso que algo que ayuda mucho a leer un texto es como tratar de entender cómo es que se piensa como algo interesante, algo que está hecho para generar gozo en otras personas, ¿verdad? Eso pienso que podría ser como una vía, digamos, una vía muy, sí, como muy bonita de acercarte a un texto, ¿verdad? Comenzar a leerlo porque te gusta, y yo pienso que la mayoría de textos que más me han gustado han sido porque me he acercado así, digamos, como sin buscarle qué le vas a criticar, o sin buscarle qué vas a decir sobre él, o sin buscarle cómo te va a ayudar, sino que realmente disfrutarlo, digamos, como Yo disfrutar la creo que literatura porque sí. lo más difícil de comenzar a leer un texto es comenzar pensando que qué le vas a buscar, qué le vas a Ujú, tener que encontrar o qué tengo que entender de este texto, ¿verdad? Sabiéndolo desde el punto de vista cuando uno lo estudia. En cambio, ujú. cuando uno está leyendo por puro placer, es diferente porque no tiene uno que quedarse en ninguna parte, sino que sigue uno de largo. Sí, como dejar que el texto te encuentre a vos, digamos, dejar que, Ajá. no tratar de encontrar algo del texto, sino que dejar que el texto te ofrezca lo que tiene que ofrecer. Ujú. Y hablando de eso, ¿cómo crees que se equilibra la teoría literaria con la creación? Sí, pues yo pienso que los dos son géneros literarios. Eso me parece que me gusta pensarlo así, pensar la teoría literaria como un género literario también, como un género de escritura, y Como el por lo tanto un ensayo. género creativo. Ujú. Sí, digamos un género que también se hace pensando, algunos textos de teoría están hechos también pensando en el gozo, digamos, y son los textos teóricos que más me gustan. Y al final la teoría pues tiene este matiz, digamos, como de estar diciendo cosas verdaderas sobre la literatura, pero yo pienso que esa noción es tan vieja como la noción misma de verdad. Eh, Entonces, hay un teórico de la escuela de Birmingham que se llama Richard Howard, que decía como que al final la teoría es una forma de leer, o sea, vos puedes leer, me llamo Rigoberto Menchú y así me nació la conciencia, leyéndolo como un texto teórico, y ahí van a estar los conceptos, digamos, ¿verdad? Como pensando, configurando, digamos, el texto literario mismo, y puedes leer, ¿qué te digo? Dar la muerte de Jacques Derrida como un texto literario, porque al final lo es también, digamos, es un texto precioso, ¿no? Entonces pienso que son como esas barreras, digamos, entre qué es teoría y qué no, pues también pueden llegar a ser como violentas. Hay un texto de Bell Hooks, que es esta autora feminista afroestadounidense, que decía que para ella la teoría tenía que ser una práctica de sanación, una práctica sanadora, y que muchas veces esta división entre un texto teórico y un texto mm, no teórico o poco teórico, pues es una división maniquea, digamos, que está apelando, digamos, a cierto tipo de lectura específica sobre un libro. Y la teoría es una práctica también. Entonces, como la teoría, primero comprender la teoría como práctica literaria, como una práctica de escritura. Y sí, digamos que también están como muy relacionadas, digamos, dependiendo de cómo lo leas, pienso que una está configurándose en función de la otra, la literatura en función de la teoría en función de la literatura y viceversa. Están ahí como ujú, Como que dándose depende una de la permisos, otra. ajá, sí, como dándose permisos o sugerencias, haciéndose sugerencias, porque siempre la literatura va a producir cierta teoría, pero también la teoría va a producir cierta literatura,
Y esto con la salvedad de que teórico es un texto que lo lees teóricamente y que te produce, digamos, un concepto, ¿verdad? Que te hace pensar en un concepto. Ujú. Hemos llegado al fin de la entrevista. No sé si te gustaría como agregar algo más. Como agradecerte que que te hayas acordado de mí y que me hayas propuesto para esta entrevista. Me siento muy contento de estar de nuevo ahí involucrado en las aulas de la Facultad de Humanidades. Y un saludo ahí para tus colegas estudiantes de la Facultad de Humanidades, a quienes Muchas desconozco, gracias. en su mayoría creo, ajá, pero hay un saludo para los compañeros y las compañeras. Muchas gracias a ti también por tu tiempo y por, pues definitivamente por dedicarme a este espacio también a responder un poco mis preguntas. Doy por finalizada la entrevista y fue un gusto entrevistarte, Carlos. El gusto es mío. Feliz tarde a todos.